Antes de comenzar, quiero mandar un saludo al pastor Guido Isaac y a su congregación en Cali, Colombia, que seguramente nos está viendo. Y desearles bendiciones del Señor, que el Señor los bendiga, los guarde, y esperamos de que esta meditación, esta prédica, sea de gran bendición para ustedes allá. ¿Qué sucede cuando adoramos a un Dios que no conocemos realmente? En un mundo, sobre todo en un mundo tan lleno de tantas doctrinas y creencias falsas, y como dice la Escritura, doctrinas de demonios. Hubo alguien en la palabra del Señor que manifestó una gran tristeza al darse cuenta que creía que ese Dios que él toda la vida adoró, pues resultó que no era ese Dios como él pensaba que era. Y vamos a ver en la Escritura, en el libro de Job, capítulo 42, verso 5, cómo Job manifiesta una gran tristeza con estas palabras. Recordemos que el libro de Job es considerado incluso más antiguo que Génesis, que probablemente fue escrito por Moisés, pero es el libro más antiguo de la palabra de Dios. Job 42, verso 5. Dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Verso 6. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Tremendo. Job sintió esa gran tristeza de saber que en muchas ocasiones, si tú lees toda la historia de Job ahí en ese libro, él manifestó cosas que no debió haber dicho. Aunque él preservó su integridad delante de Dios y no blasfemó, porque ese era el objetivo de Satanás, pero él se arrepintió de una manera tremenda al decir: me aborrezco. Porque si yo hubiera conocido a Dios, no hubiera dicho todas esas cantidades de cosas que dijo. Y dice que se arrepintió en polvo y ceniza. Esto nos muestra que no conocer a Dios, al Dios que verdaderamente deberíamos adorar, ¿sí? Podemos arrepentirnos de muchas palabras que hemos dicho o que hemos manifestado con ciertas actitudes en contra de Dios. El pasaje que nos ocupa, que es Hechos capítulo 17, muestra cómo el apóstol Pablo, en una ocasión estando allí en Atenas, en Grecia, esperando a Silas y a Timoteo, mientras los esperaba, él se dedicaba a compartir la palabra de Dios. Y un grupo de personas que lo escuchaban hablar se lo llevaron al Areópago, que era un lugar como el Consejo Municipal, como el Tribunal Supremo, donde se trataban cosas o se discutían cosas de asunto público. Y dice en Hechos 17, versículo 16, lo explico, lo hablo, que el espíritu de Pablo se enardecía al ver aquella ciudad entregada a la idolatría. Se enardecía, se compungía, se perturbaba, ¿sí? Se afligía al ver toda esa ciudad entregada a la idolatría. Pero Pablo con valentía compartía la palabra en las sinagogas y en las plazas, atrayendo entonces la atención de muchas personas, y entre estas personas a filósofos. Ellos les encantaba filosofar. Recordemos entonces que de Grecia salieron muchos filósofos reconocidos, como Platón, Aristóteles, Sócrates, Pitágoras, entre otros. Pero, ¿qué querían de Pablo al llevárselo a ese lugar que era importante? Porque, como he dicho, se compartían o se trataban asuntos públicos. Y dice en el verso 21 allí en sus Biblias que a todos en esa ciudad ninguna cosa les llamaba más la atención que solo el oír algo nuevo. Tremendo, ¿no? En la actualidad pasa igual. Estamos en tiempos que la gente está inmersa en una sociedad necesitada de novedades, sedientas de emociones. Siempre buscando cotilleos, como dicen aquí en España, chisme. Y vemos programas de televisión
como por dar un ejemplo, donde se llevan artistas o celebridades para saber de sus vidas y tal vez de sus miserias. Y son programas de televisión que tienen un alto rating. Y la gente tal vez buscan y aprovechan allí para pasar el tiempo y distraerse y olvidar un poco de sus vidas. De sus vidas tal vez tristes y agobiadas de esta vida. Y aprovechan en estos lugares para meter ciertas enseñanzas y ciertas creencias que lo hemos visto, de creencias que lo que hacen es alejarnos de Dios. Entre otras cosas, estas personas están anhelando buscar la paz, una verdadera paz para sus almas. Pero entonces, ¿realmente puede el mundo ofrecernos algo que produzca cambios reales en nuestra vida? ¿Que nos pueda llevar a una verdadera paz? La experiencia vivida aquí por Pablo, vamos a ver ahora en los versículos siguientes, que en ese lugar no se encontraba esa verdadera luz que podría llevar al conocimiento del verdadero Dios de la Biblia, ¿sí? Y mucho menos se conocía los atributos y el carácter de Dios. Había un abismo espiritual, un abismo de ignorancia espiritual. Veamos los versículos siguientes, verso 22 en adelante. Dice así: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Por qué? Porque tenían muchos lugares sagrados. Verso 23: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido. Y dice Pablo, aprovechando por el Espíritu, porque esa era una oportunidad para meterse allí y compartir de Jesucristo el Señor, de la palabra del Evangelio. Dice: al que vosotros adoráis pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Tremendo, ¿no? Y esto es lo que yo decía, que la cultura politeísta, creían en varios dioses, sobre todo me llama la atención que eran dioses de forma humana, la mitología griega. Y estos se fusionaron con las creencias del mismo imperio romano. Ese dios, por ejemplo, Zeus, los romanos lo llamaban Júpiter. A Poseidón lo llamaban Neptuno. A Atenea, Minerva. Apolo sí conservó el nombre. Afrodita era la misma Venus, entre otros. Los atenienses entonces adoraban a un dios desconocido, lo cual evidenciaba que ignoraban todo lo que era el verdadero Dios. Había una total ignorancia espiritual de lo que era Dios, el verdadero hacedor. Esto en realidad, entonces, nos muestra que es una especie de idolatría. Cuando tú no conoces al verdadero Dios, ¿qué es idolatría? ¿Qué es ídolo? Ídolo es adorar algo que ocupa el lugar de Dios, tu atención, tu tiempo, entre otras cosas, pero también es algo que tú crees que es Dios. Y ellos tenían un conocimiento de Dios nulo, ¿sí? Yo me imagino que ellos, cuando hicieron ese altar, dijeron: bueno, ya hemos hecho muchos dioses, hagamos uno por si acaso nos ha faltado uno en la lista. Pero Pablo aprovechó esta oportunidad para compartir de ese Dios desconocido para ellos, porque es una verdad que lo desconocían, para hablarles la palabra de Dios. Entonces, esto era una forma de idolatría. Idolatraban algo o alguien que no conocían ni entendían realmente. Cuando adoramos un Dios sin comprender quién es Él, corremos el riesgo entonces de caer en la idolatría. ¿Por qué? Porque esa adoración se basa en ideas preconcebidas, como le pasó a Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y verdades a medias. La gente tiene una idea de Dios totalmente distorsionada del verdadero Dios. No es el Dios de la Biblia.
Incluso en el mismo pueblo de Dios, en el pueblo cristiano, la gente no conoce. Si no profundiza en la palabra de Dios, corre ese riesgo de tener en su mente y en su corazón a un Dios que en la realidad no es el Dios de la Biblia. Por eso vemos a cristianos decepcionados de Dios. ¿Qué es una mentira? Simplemente aquello que no es verdad. No es ni siquiera una verdad a medias, no puede llegar a ser una verdad, es una mentira. No podemos amar verdaderamente a alguien si no lo conocemos. Sin embargo, cuando tú estudias la palabra de Dios, el Espíritu Santo te sumerge y te muestra y te revela el carácter de Dios y sus atributos. Al conocer a Dios a través de su palabra, podemos adorarlo. ¿Por qué? Porque empezamos a entenderlo. Empezamos a tener entendimiento y esto nos va a llevar a tener reverencia de Dios. Reverencia, la reverencia es muy importante. Pero aquí destaquemos más el entendimiento. ¿Para qué? Para que tú ores con entendimiento, para que tú ores y adores a Dios con entendimiento. Mire lo que hace el espíritu de este mundo, que dice la Escritura que es Satanás, es el espíritu que se mueve en los corazones de aquellos que se han negado de creer en Cristo o sencillamente no quieren saber nada de Dios, han decidido tener una vida independiente de Dios. Y esto lo que hace, vamos a 2 Corintios capítulo 4, verso 4. Satanás, que es el espíritu de este mundo, ha cegado, yo lo leo en la Nueva Traducción Viviente, ha cegado la mente de los que no creen, son incapaces de ver la gloriosa luz del Evangelio, de la buena noticia, y no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Tremendo, ¿no? Ese Dios que el mundo allá afuera cree es a menudo percibido como alguien fácilmente manipulable, complaciente y que está al servicio de ellos. Y lo escuchamos como la gente tiene opiniones de Dios, dice no, Dios es bueno, Dios no creo que me vaya a mandar al infierno porque Él es bueno, yo no soy mala gente. ¿Sí? Muchos buscan solo a Dios cuando lo necesitan o necesitan algo de Él, pero no están dispuestos a seguirlo verdaderamente, ya que ello pues implicaría dejar su vida de libertinaje o su pecado que siempre está prevaleciendo en sus vidas. ¿Sí? Esa visión distorsionada de Dios como un ser indulgente, servicial, en la realidad no se ajusta al Dios de la Biblia, porque Dios es justo y santo. Y dice su palabra de que Él no dejará al impío sin castigo. ¿Sí? Dios da vida, pero también la quita. Él juzga y condena, pero también salva y libera. Él ama, pero también dice la Escritura que Él aborrece. Y la gente cree que Dios no aborrece. Dice que la palabra que Él es grande, es poderoso y temible. Aún dice que es celoso. Tremendo, Él es celoso, con C mayúscula. Es uno de sus atributos. Y también es vengador. En esencia, lo importante es comprender que el verdadero Dios de la Biblia demanda compromiso, obediencia. Y la gente no quiere eso. ¿Sí? Y una disposición sobre todo de corazón, porque con nuestras fuerzas no podemos obedecerlo, con nuestra voluntad no podemos comprometernos, pero si tú dispones tu corazón, el Espíritu Santo gobernará tu vida. ¿Sí? La palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado, como muchos creen. Dios exige santidad. Y ese mismo espíritu que hablaba de que se mueve en el mundo, en los corazones de la gente que no quiere seguir a Dios, no quiere obedecer a Dios,
sigue engañando al mundo. Y dice en el libro de Daniel, capítulo 11, verso 32, dice: capturará con adulaciones, ¿quién? Ese espíritu de Satanás que se mueve en los corazones de los que no creen en Cristo. Ese espíritu entonces cautivará o seducirá los corazones de esas personas que no han querido creer con adulaciones. Dice, quienes no obedecen el pacto, que es lo mismo que decir que son personas que no están bajo el pacto de Dios. Y sigue en la segunda parte de ese versículo, dice: sin embargo, el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte y lo resistirá. O sea, allá hay una gran verdad. El conocimiento de Dios, conocer a Dios, te da fortaleza, te da firmeza frente a esas adulaciones o esas doctrinas que te dicen y te dan palmaditas en la espalda o en el hombro y te dicen no pasa nada. Una canita en el aire, eso tampoco, ya es fanatismo. No, nosotros tenemos que ser radicales. Nosotros sabemos que eso que podíamos llegar a hacer no le va a agradar a nuestro Dios. Entonces le decimos no. A Dios no le gusta que yo vaya a hacer eso. Y te apartas. ¿Por qué? Porque conoces a Dios. Ya has visto en la Escritura su carácter, su personalidad. Lees historias de allí, de la palabra, y pasajes que te enseñan, a Dios no le gustó lo que hizo este hombre. Y yo como que también lo he hecho en alguna, no quiero volverlo a hacer. Ya lo tienes en cuenta y huyes de ese pecado. O le clamas a Dios, a su Espíritu que habita en nuestro cuerpo, para pedirle, yo no quiero volver a hacer esto, no lo puedo dejar, pero ayúdame, Señor. Y tenga la absoluta seguridad que Dios te ayuda. Y probablemente ya no lo harás 1000 veces en el año. De pronto una que otra vez fallarás, porque mientras estemos en este cuerpo, seguiremos pecando. Y esta ilustración que les voy a contar nos puede llegar a ayudar de lo importante o las consecuencias que trae el estar cerca a Dios. ¿Y qué es estar cerca a Dios? Buscarlo en el lugar secreto, ese lugar que Jesucristo el Salvador nos habló, que cuando ores, entra a un lugar privado, cerrado la puerta, ¿sí? Y allí en lo secreto Dios te recompensará en público. Y esta ilustración dice así: un día un niño le preguntó a su papá, ¿de qué tamaño es Dios? Y su papá llegó y miró hacia el cielo y vio un avión y le dijo, hijo, ¿de qué tamaño ves tú ese avión? Y el niño dijo, es pequeño, casi ni se alcanza a ver. Entonces el papá se lo llevó al aeropuerto y cuando estaban al lado de un avión bien cerca, le volvió a preguntar, hijo, ¿y ahora de qué tamaño dices que es el avión? Y el niño sorprendido dijo, papá, es enorme. Y entonces el papá le dijo, Dios es así. El tamaño va a depender de la distancia que tú estés de Él. Cuanto más cerca estés de Dios, mayor Él será en tu vida. Amén. A mí me pareció precioso. Y es algo que definitivamente este tipo de ilustraciones nos muestra que eso es una gran verdad. ¿Sí? Dice el Salmo 91 que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el Salmo 91 es el preferido de todo el mundo de afuera que quiere creer en algo de Dios. Y yo digo que es precioso. ¿Por qué? Porque el abrigo del Altísimo es el mismo lugar secreto. ¿Sí? Cuando estás al abrigo del Altísimo, estás morando bajo la sombra. Y la sombra simboliza protección. Simboliza que Dios te va a dar todo lo que tú necesitas. Te va a proveer de todo lo que tú necesitas para seguirlo. Ese es el camino de santidad que dice la palabra, donde inmundo no podrá pasar y no te podrá tocar.
Entonces, si tú tienes un corazón de verdad dispuesto, necesitado, recordemos las parábolas que yo digo que estaban como encriptadas porque mucha gente no las entendía. Incluso el mismo Jesucristo lo reveló y dijo, es que yo les tengo que hablar en parábolas porque si ellos llegan a entender me toca sanarlos. Porque él sabía que lo buscaban era porque querían un favor, querían que los alimentara y les hiciera solamente milagros. Pero su corazón no era buscar a Dios en amor, ¿sí? Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, pero ellos no podían ver ese amor del Padre a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando Dios ve que tú de verdad quieres buscar de Dios, de corazón dices, yo no quiero esta vida, yo quiero seguirte y allí quiero estar. Quiero ser fiel, pero mi humanidad no me deja ser fiel contigo. Ayúdame a serte fiel. Ayúdame a no fallarte y tenga la seguridad que Dios lo hace por su Espíritu. ¿Cómo lo hace? Tú comprométete de buscarlo a Dios todos los días. Porque ese es el pan nuestro de cada día. Ese es el maná que simboliza lo que pasó en el desierto. Tú si andas en un desierto, tú tienes que meterte con Dios todos los días. Así como pasas, la estadística lo dice, de 4 a 6 horas diarias pegado a un televisor. Y en el móvil me imagino ni se diga cuántas horas pasará una persona. Pues pasa aunque sea 20, media hora, 2 horas con el Señor, estudiando la Escritura, conociéndolo a Él. Esa es la única manera de que eso te transforme. El mundo, hermanos, está lleno de información que nos aleja de Dios. Y ya lo he dicho aquí, que tenemos que ser selectivos y filtrar todo lo que vemos y escuchamos, incluso de las amistades que tenemos. Porque de ellos salen comentarios, dichos, incluso hasta doctrinas. Y el enemigo usa los cuerpos de personas a nuestro alrededor, ¿para qué? Para hablarnos y distorsionar las cosas que son verdad en nuestra vida. Tristemente vemos en las librerías, por ejemplo, cristianas, que es difícil encontrar libros que hablen sobre cómo dejar el pecado. ¿Sí? Y nada. Si tú no vas a la fuente, no puedes llegar a dejar el pecado. Y el pecado nos aleja de Dios. No encuentras temas acerca de la conversión genuina de un hijo de Dios, o por lo menos un tema que te diga cómo yo estar seguro que soy salvo. No hay. Pero en cambio sí encontramos sobreabundancia de temas como prosperidad económica, motivacionales para aumentar la autoestima, libros sobre sanidad emocional y física, titulares que dicen 5 caminos a la bendición. Imagínense. No es un solo camino a la bendición, que es Cristo. Tremendo. No, hay 5. Ya de entrada el libro ya perdió conmigo la atención. Porque si conoces a Dios, sabes, ese título no es por allí. Mira, libros que dicen cómo aprender a orar en lenguas. Imagínate. ¿Ah? Como si se pudiera aprender. La Escritura dice que es uno de los dones del Espíritu. Incluso dice que el Espíritu lo da a quien Él quiere. ¿Ah? ¿Terrible o no? Es unas enseñanzas de pseudoescritores cristianos. Y no se habla, mucho menos se habla, entonces del arrepentimiento. O del verdadero Dios, o el Evangelio. Tú le preguntas a mucha gente qué es el Evangelio y pues sí, le dicen la buena noticia, pero bueno, esa es la traducción. ¿Qué es el Evangelio? Y la gente no comprende. Yo pasé muchos años no entendiendo, listo, soy salvo, pero ¿de qué me estás salvando? Sí, del infierno, sabemos, pero ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que ser salvo? ¿Qué hice yo? Y la gente no entiende cómo es todo lo que pasó desde Edén y todo lo que heredamos de Adán. Por un solo hombre, toda la raza humana cayó, pero por otro, Adán, por uno solo, todos hemos sido constituidos justos delante de Dios el Padre. Y la gente no comprende y eso es la palabra de Dios. Yo no lo aprendí sino desde la palabra.
Peor aún si no hablemos de libros, hablemos de predicaciones que se enfocan únicamente en la prosperidad material y la sanidad física, dejando de lado esas necesidades espirituales fundamentales. Y mayor aún, desde los púlpitos no se predica la palabra. Son cultos llenos de actividades y de otras cosas que distraen o levantan el ánimo y la motivación a la gente. No pasa nada, la próxima semana te va a ir bien, vas a ser bendecido. Pero, ¿qué dice la palabra con respecto a eso? ¿Dios sí me quiere bendecir? ¿Dios cómo es? ¿Cuáles son los atributos de Dios? ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo sé yo? ¿Cómo amo a alguien que no conozco? Romanos capítulo 1, verso 28 lo leo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, toda esta gente no ha tenido, creo yo, que no puede tener en cuenta a Dios cuando sacan libros de ese tipo, cuando se predica de esa manera, ¿sí? Entonces Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Lo que realmente necesitas es una doctrina, una enseñanza genuina de la Biblia, que es la fuente. Porque incluso el autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, es el único libro que tú te llevas a tu casa cuando lo compras o lo adquieres o te lo regalan. Y el autor se va con el libro. Cuando tú abres la Escritura, el autor te muestra si de verdad eres un hijo de Dios, necesitado de Dios. Porque una persona de afuera que encuentra una Biblia por allí, la abre y la ve como una historia, como algo literario, ¿sí? Pues ahí no está el Espíritu Santo, para ellos es letra. Y no sirve, la letra mata, dice la Escritura. Lamentablemente entonces, hay enseñanzas materialistas por doquier, por todas partes, promovidas por pseudo predicadores, ¿sí? Lamentablemente. Y rara vez escuchamos prédicas sobre la importancia de la santidad. Y dice la Escritura también, sin santidad nadie verá a Dios. Lo que decía Job, ahora mis ojos te ven. Sin santidad no puedes ver a Dios. Y no es tu santidad, es la santidad de Dios en ti, a través de quién, del que te justificó, que es Cristo. ¿Sí? Él se llevó tu maldad, tu pecado, ¿sí? Y fue cambiado para ti su santidad, para que Dios te vea como su Hijo Jesucristo, justificado. Y no se habla, por ejemplo, del amor, de la humildad, del deseo de servir a otros. Eso sí que es importante. La unidad en la iglesia, la unidad en las congregaciones. El mismo Señor Jesucristo en su oración, que ya lo he dicho muchas veces, su oración en Juan 17, que para mí es el modelo a seguir, después del Padre Nuestro, que también nos enseñó. Pero es que ese modelo es impresionante y cómo Él nos muestra lo importante que es ser como niños, que tengamos esa unidad, que sirvamos los unos a los otros, que nos dolamos de cuando un hermano pasa necesidades y que erramos y que queramos orar por él, ¿sí? Bendecirlo y que tengamos esa unidad, que seamos un solo espíritu, una sola opinión, un solo sentir, ¿sí? Unánimes, juntos. Y eso es vital. Y Jesucristo lo dijo en Juan 17, verso 21, dijo, para que todos sean uno, Padre, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Y sigue ahí la respuesta, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando el mundo ve la unidad en nosotros, el amor, la familia, la fe, el mundo va a comprender que ese hombre, Jesucristo, del que tanto hablan en todo el mundo, en todas las culturas, por doquier escuchamos de Jesucristo, la gente sepa que ese es el Mesías, el que vino una vez y caminó sobre la tierra y va a volver. Amén. Amén. Maranata. Amén. Necesitamos entonces caminar en santidad. ¿Para qué? No solamente por nosotros, para agradar a Dios
Y eso tiene una bendición maravillosa, porque Dios dijo que bendecirá a nuestras generaciones, 1000 generaciones, nuestras familias, para que sean bendecidas, benditas sobre la tierra y fortalecidas siempre. Pero entonces, ¿cuáles son las consecuencias reales de ignorar el verdadero Dios de la Biblia? Mantenerse en esa ignorancia espiritual. ¿Cuáles son las consecuencias en un mundo sobre todo engañoso, con falsas creencias aún? Las consecuencias pues también las encontramos en la palabra de Dios. El mismo capítulo que hoy nos ocupa, que es Hechos 17, más adelante en el versículo 30, el Señor a través de Pablo dice lo siguiente, y aquí hay algo que se conecta a Deuteronomio tremendamente. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Cuál ignorancia? De que no conocían a Dios los griegos. Los atenienses adoraban a un Dios desconocido. Pero Dios estaba pasando esos tiempos de ignorancia. Pero mire lo que pasa ahora. En ese momento Pablo ejecuta una orden de Dios, que si usted la observa bien, allí está. Dice, ahora manda. ¿Quién? Dios. Y esa orden la había dado al pueblo de Israel, que ahora vamos para allá, pero esa es la misma que aviva el Señor y la ejecuta para toda la raza humana en este momento. Ahora manda a todos los hombres, a los gentiles, sobre todo en este momento, porque de dos pueblos hizo uno, del pueblo judío y del pueblo gentil. ¿Quién es el gentil? Aquellos que no somos judíos. Toda la raza humana. Dice, manda ahora a todos los hombres en todo lugar, en toda la tierra, que se arrepientan. Y el arrepentimiento no es que llores, el arrepentimiento es cuando cambias. Porque incluso la palabra arrepentimiento en el griego, allí en el Nuevo Testamento, es metanoia, que quiere decir cambio de rumbo, cambio de dirección, ¿sí? Y nosotros tenemos que estar cambiando en ese proceso de santificación. Nosotros estamos cambiando siempre a través de la Escritura. ¿Por qué? Como le decía ahora, yo veo en la Escritura un pasaje que me enseña algo que sucedió en la palabra y dice, uy, Dios se enojó aquí muchísimo contra este hombre porque hizo esto. Yo algunas veces lo hice, pues yo no lo vuelvo a hacer. Eso es cambiar de rumbo, eso es arrepentirse. Estamos de continuo siendo santificados, de continuo estás siendo tú llevado al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que cambies ese rumbo en ese aspecto de tu vida. ¿Y ese rumbo a dónde apunta? A Cristo, que Él es el camino. ¿Sí? Y esta orden de Dios, como les decía, la dio Dios el Padre y es aterradora para la gente de allá afuera. Por eso son llamados hijos de desobediencia. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Qué han desobedecido? Si ellos no conocen a Dios, sí, han desobedecido. Porque Dios dio una orden a toda criatura, a todo hombre, lo siguiente, para no adelantarme. Deuteronomio, capítulo 30, verso 15 en adelante. Dice así, 30:15 de Deuteronomio. Ahora escucha, dice Dios, en este día te doy, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Verso 16. Pues hoy te ordeno, o sea, manda, como está diciendo en el versículo anterior de Hechos 17:30. ¿Sí? Ahora manda a todos los hombres. Pues aquí se lo decía a todo el pueblo judío, pero este pasaje está dando la orden que se conecta con este. Pues ahora, hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios. Imagínate tan tremendo. La gente de afuera, si no está amando a Dios, no siga a Jesucristo el Salvador, pues son hijos de desobediencia. Y la Escritura dice que sobre ellos está la ira de Dios. Son enemigos de Dios. Nos dio libre albedrío. ¿Sí? Tú tienes libertad de escoger, pero no tienes libertad de no escoger cuando te llame el Señor. Tienes que decir o sí o no. No decir, después me lo pienso. Ya esa puerta se cierra y viene la ira sobre esa persona. Hermanos, y dice así,
Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandatos, decretos y ordenanzas, andando en sus caminos. Verso 17. Sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar y te dejas, lo que decíamos ahora, las adulaciones, empieza a seducir el espíritu de este mundo, si te dejas llevar, ¿sí?, a servir y rendir culto a otros dioses. Eso es lo que está haciendo el enemigo con las falsas enseñanzas allá afuera y las adulaciones, y te dejas llevar, no pasa nada, sigue así, que no pasa nada, ese pecadillo, una canita al aire. Tampoco hay que ser tan fanático, ¿sí? Verso 18, entonces te advierto desde ya que sin duda serás destruido. No tendrás una buena y larga vida en la tierra. Y sigue el verso allí. Cuando un cristiano enfrenta tiempos difíciles, tremendo, que no tiene un conocimiento, un cristiano que no tiene un conocimiento sino de pronto básico de lo que es Dios o quién es Dios, no ha profundizado en el verdadero Dios de la Biblia, se enfrentará a pruebas muy difíciles. Todos los cristianos por todo el mundo, dice la Escritura, que estamos enfrentando en muchas ocasiones de nuestra vida, tendremos que enfrentar pruebas difíciles. ¿Por qué? Porque entramos en una zona de confort y el Señor nos tiene que mover el nido porque nos quiere transformar, fortalecer. Sobre todo nos mantiene en continuo entrenamiento para los tiempos que vienen. Porque el propósito de Dios es que nosotros lo alabemos, lo adoremos, pero también que le sirvamos. Tenemos que ser siervos útiles. Dice la Escritura que por falta de conocimiento mi pueblo fue destruido. Dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó, o sea que tenía conocimiento, le faltó conocimiento. Nosotros tenemos que ahondar en las Escrituras para conocer quién es Dios. Esta situación de ignorancia, de no conocer, o de que le falte a un hijo de Dios conocimiento, como acabamos de leer, ¿sí?, puede conducir a esta persona, a este hombre o mujer que le falta conocimiento de Dios. Yo hablo de los que son cristianos, los de allá afuera que no conocen nada de Dios, ¿sí?, lo poquito que oyen de ahí de doctrinas que en la mayoría no son reales, pues lo puede llevar a conducir a experimentar sentimientos muchas veces de ira, de enojo contra Dios. Incluso pueden llegar a levantar su puño contra Dios, exigiendo respuestas, explicaciones, que cree que debería recibir de parte de Dios. Imagínate, nosotros exigiéndole a Dios, cuestionando a Dios. Es que yo me pregunto, los que hemos prestado servicio militar, si yo era capaz de decirle a un coronel, a un mayor que me estaba dando una orden, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que ir yo para el calabozo? Eso es rebeldía, rebelión, insubordinación. Eso no lo puedes hacer. Yo no sé si tu jefe en tu trabajo tú le puedes llegar a cuestionar la orden que te está dando. Para que tú seas capaz de levantar tu puño contra Dios enojado, exigiéndole una explicación de lo que te está pasando. No, teme, dice la Escritura, tú teme. Él es Dios consumidor. Tú tienes un estatus. Aquí lo que se trata es también tener en cuenta de algo importante. Hay dos estatus, ¿sí? Los que pertenecen al reino de las tinieblas, que son esclavos y extranjeros, dice la Escritura, y los que pertenecemos al reino de su amado Hijo Jesucristo, por gracia, gratuitamente, porque Él le plació, porque Él quiso, ¿sí? Nuestro estatus es hijos, herederos. Ya con ese estatus, ya las cosas cambian muchísimo. Nos cubren dos mandatos diferentes, dos pactos diferentes. El de allá afuera, el que peque, pues la ira de Dios continúa sobre esa persona. Pero yo si peco como hijo de Dios, la ira de Dios no viene sobre mí, porque la maldición que tenía el pecado estaba en la ley, y yo ya no estoy bajo la ley, estoy bajo otro pacto,
¿sí? No quiere decir que yo pueda hacer lo que quiera, como decía Pablo, pecaré así y haré lo que quiera con mi vida. No, porque si tú tienes una relación continua con Dios en el lugar secreto, pues tú te vas alineando a la voluntad de Dios. Y esa santidad viene como consecuencia de una relación con Dios. Ya el pecado que te asediaba ya no te asediará más. Por allá una que otra vez, que mientras estemos en este cuerpo que todavía no ha sido redimido, pues nuestra alma, que son nuestros pensamientos, sentimientos y voluntad, van a ser afectados por esa carne porque pide que sea alimentada, y el alma siempre va a querer alimentar la carne. Pero el espíritu humano, que sobre él está el Espíritu Santo, es el que debe gobernar nuestra alma, nuestros pensamientos, sentimientos, que son los que dispararán la voluntad. Y la carne se tiene que someter. Si tú no quieres caer, hermanos, pues sencillamente no andes por lugares resbaladizos. Pon de tu parte. Así de sencillo. Tenemos que evitar pecar contra Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Si hay un pecado que te está asediando, pues entrégaselo al Señor. Dile genuinamente, dile: Señor, he vuelto a pecar. Ayer pequé y hoy lo mismo. El mismo tipo de pecado. Ayúdame. Y vas a ver que Dios te ayuda, porque Él es el mayor interesado que tú seas bendecido. Y una de las estrategias de Satanás, y yo lo he dicho, de que hay veces le sale muy bien, y es la desilusión o la decepción a Dios. Aquellos que buscamos a Dios sinceramente, busca Satanás endurecer el corazón. Cuando tú le pides algo a Dios de una manera allí perseverante, dame este trabajo, Señor, o dame una pareja, quiero mi esposa, y ella quiero mi esposo, Señor. Y resulta que de pronto al rato o al otro día te timbra el teléfono y llega una bendición disfrazada de parte del enemigo, de Satanás. Y uno dice: tengo cita mañana para un trabajo, gloria a Dios, bendición, y saltas, brincas y alabas a Dios de una manera gloriosa. Y tú lo das por hecho, y eso está bien, tener fe. Pero yo te doy un consejo, que tienes que tener un ingrediente más en tu vida. Siempre tener en cuenta que la voluntad de Dios es la que debe primar en todo tipo de decisiones en tu vida. Tú deberías decir: Señor, me acaban de llamar para una entrevista. Si es tu voluntad, que esa puerta se abra del todo. Si no, ciérrala, por favor. Y si vas y te entrevistan, es que es tremendo. Cuando una persona no conoce a ese Dios de la Biblia, pues pasan 1, 2, 3 días y nunca lo llamaron. Y llamas: no, es que ya le dimos el trabajo a otro. Y empiezas a entrar en una depresión, en una decepción contra Dios, como creyendo de que es que Él se está burlando de mí. Y te decepcionas de Dios. ¿Por qué te decepcionas? Pues mira, cuando alguien se siente decepcionado de Dios, o por cualquier persona, no siempre se debe a que esa persona te haya engañado. No. A menudo esa decepción surge cuando nuestras expectativas no coinciden con la naturaleza de esa persona. Has amado a una versión imaginada de esa persona. ¿Basada en qué? En lo que te dijeron de oídas. Y no en lo que tú mismo palpaste y te diste cuenta y comprobaste que era esa persona. Tremendo, ¿no? ¿Cómo conoces a una persona? Es elemental, teniendo una relación con ella. Tú hablando y esa persona hablando. Cuando tú oras, hablas con Dios, pero cuando lees las Escrituras, pasas tiempos con Dios, con el Espíritu Santo de Dios, pues Dios habla contigo. ¿Sí? Y ojalá pasando tiempo con Dios todos los días. Porque si tú pasas tiempo con Dios por allá una vez al mes, difícilmente la vas a conocer. Tú tienes que pasar tiempo con Dios junto con todas tus experiencias para que Dios reaccione basado en lo que tú estás viviendo. Y dice: tan bello el Señor. Yo pasé esto y me concedió aquello. Ya lo estoy conociendo. Lo estoy comprobando.
El punto aquí, hermanos, es que cuando tú adoras un Dios que no es el Dios de la Biblia, el que revela la Escritura a través del Espíritu Santo, estás adorando a un ídolo. Sí, porque es un falso Dios. Te estás convirtiendo en un idólatra, en otras palabras. ¿Cómo podemos escapar de ese abismo de ignorancia espiritual y encontrar la verdadera luz que se halla ahí en el conocimiento de Dios para poderlo conocer? Pues el mismo Dios nos da la solución. Juan 8:12. Jesucristo mismo dijo: yo soy la luz del mundo. Esa es la respuesta. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No podemos olvidar tampoco los siguientes versos, porque estos salvan la vida y nos lleva a la vida eterna. Jesucristo también dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Y no dice nadie va al Padre. No, es que Él, Cristo y el Padre son uno solo. Nadie viene al Padre, dice Jesucristo. Porque de hecho Él es el camino. No puedes accesar a Dios el Padre, como dicen muchos por allá, que todos los ríos llegan al mismo mar, dando a entender que todas las religiones llegan al mismo Dios. ¡Qué mentira! Mentira cochina. Eso es una herejía pura. No, si así fuera, pues nuestra fe. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, creyeres, es que ahí está la fórmula para que se complete. Hay mucha gente que confiesa, pero no está creyendo y difícilmente se convirtió, difícilmente es nacido de nuevo. ¿Sí? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Sin creer en Jesucristo no hay salvación, no hay atajos. Creer en Jesucristo como el único camino hacia la salvación es lo que nos dará la luz para conocer al Dios de la vida, Dios de la Biblia. Esa convicción entonces es fundamental. De hecho, ese es el fundamento. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese es el fundamento sólido, la piedra angular. Para conocer al Dios de la Biblia, debe ser un estudioso de la palabra de Dios. Y Cristo dice algo tremendísimo en este verso. Tremendísimo. A mí me llamó la atención porque yo lo descubrí en el estudio que tuve que hacer para esta meditación. Juan 7:38 dice así: el que cree en mí como dice la Escritura. Entonces Dios nos está llevando otra vez a la Escritura. Si tú quieres conocerme, ve a la Escritura. Jesús lo dice: el que cree en mí como dice la Escritura, no como dice el mundo por allá afuera. No, ese Dios a medias, un Dios mediocre, manipulable, servicial, a tu servicio, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia, tú tienes que reverenciarlo, adorarlo, respetarlo, tenerle temor. Daniel 12, verso 3, dice: los entendidos, o sea, los que tienen el conocimiento, ¿sí? Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, nosotros los que predicamos. ¿Y quién es la justicia? Jesucristo. O sea que este verso dice: y los que enseñan de Jesucristo a la multitud, los que predican el Evangelio, serán como estrellas a perpetua eternidad. Miren, hermanos, hace muchos años un misionero lo mandaron a África y llegó por allá a una tribu, y el jefe de la tribu al final se convirtió a Cristo. Y pasado varios años, el misionero dijo: voy a ir a visitar a ese jefe de la tribu a ver cómo le va. Y se fue después de como de 5 años.
Y lo encontró y le dijo, hola jefe, ¿cómo va tu vida cristiana? Y el jefe de la tribu le contestó, he descubierto que dentro de mí hay 2 tigres, uno bueno y uno malo. Y el misionero entendió lo que le quería decir y le preguntó, ¿y cuál de esos 2 tigres gana? Y el jefe de la tribu contestó, gana al que le doy más de comer. Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios habitando en nuestro espíritu humano, porque el Espíritu trata con nuestro espíritu humano. La gente allá afuera no tiene espíritu vivo, está muerto. ¿Por qué? Porque se le cortó la comunicación con Dios. Tú sin comunión con Dios estás muerto, como un móvil. Y la otra parte es la carne, ese es el tigre malo. Nosotros tenemos que alimentar nuestro espíritu. ¿Cómo lo alimentamos? Con la palabra, con la escritura, con pasar tiempo con Dios, con alabarlo, con derramar nuestro corazón todos los días. Todos los días necesitamos pan, alimento, porque el mundo te está tratando de alimentar todos los días, queriendo o no, tú estás escuchando, estás viendo y te estás contaminando. Y dice la escritura que lo vimos en Éxodo, creo que es, lo vimos en una prédica anterior, que cuando tú entras al lugar secreto, que es el mismo lugar santísimo, ese es el trono de la gracia, dice que allí, en el propiciatorio que representa el arca, debajo de los 2 querubines, donde está la sombra del Omnipotente, allí está la sangre de Cristo que de continuo te está limpiando. Dice que Dios, cuando tú entras allí, te está limpiando de ese pecado que has cometido en el día. Y si no lo haces todos los días, pues estás acumulando un prontuario de pecado. ¿Y en qué te estás convirtiendo? En practicante del pecado. Y eso te va a alejar de Dios. Llegará un día que ya no quieres orar. Llegarás otro día que tampoco quieres orar. Y pasan 2, 3 días y te vas alejando de Dios de una manera tremenda. ¿Y perderás qué? Te vas desnutriendo espiritualmente. Para terminar, hermanos, Job, empezamos con Job, terminamos con Job. Capítulo 22, versículos 21 al 23. Verso 21. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Versículo 22. Toma ahora la palabra de Dios de su boca, que es la escritura, la Biblia, y pon sus palabras en tu corazón, no solamente en tu mente, aprendiendo tal de memoria, eso está bien, pero que trae tanto entendimiento, tú empiezas a entender y comprender la palabra de Dios, que dices, y la guardas en tu corazón. Entonces, eso es un buen tesoro, dice la Escritura. Cuando tú logras filtrar lo que tienes en tu mente y lo guardas en tu corazón, es porque has tomado la decisión o has sido impactado, que dices, esto es una belleza, y lo guardas aquí. Entonces, toma ahora la palabra de Dios en tu boca, de su boca, y pon sus palabras en tu corazón, en lo más profundo de nuestro ser interior. Si te volvieres al omnipotente, serás edificado, regenerado, santificado, es lo que quiere decir, y alejarás de tu casa la aflicción. O sea, en otras palabras, tendrás esa paz que tanto anhela el mundo y la está buscando, y el mundo nunca la podrá dar. Dios solamente la dará a través de su Espíritu Santo, que aviva tu vida. Y esas palabras las vuelve vida en tu vida, la Escritura. Amén, hermanos. Amén. Que el Señor los bendiga.